Saludos, saludos señores, aquí estamos. Esto es el Café de la Mañana. Hoy es 9 de marzo, 9 de marzo. Siempre agradecido de Dios, agradecido del Creador que nos da la oportunidad de poder accionar y hacer camino al andar y sobre todo llevar esta propuesta de periodismo responsable. Hoy hay que hacer honor a un héroe de la patria. Yo digo que hoy debería terminar el mes de la patria o el tiempo para la patria, que termina el 27 de febrero. Hoy es día de Francisco del Rosario Sánchez, una fecha que, bueno, entiendo debe de ser más tomada en cuenta. Pasa desapercibida, ¿no? Como que nada hizo. Y aunque este es el único país en que hay 3 padres de la patria, bueno, son los padres de la patria, aunque todos nos quitamos el sombrero ante el patricio, gestor, creador de las ideas de una patria libre e independiente, Juan Pablo Duarte, que debería ser el único, pero están Francisco del Rosario Sánchez y Ramón Matías Mella. Pero hoy hacemos honor a este hombre que dio bastante por nuestra patria. Honor a quien honor merece. Y bueno, saludamos de inmediato a el compañero Franqueris Santiago, que con todo y lluvia y las condiciones climatológicas que vive la República Dominicana, llegó, como siempre, a poner su granito de arena para que el café de la mañana sea lo que ustedes esperan. Saludos. Así es. Buenos días, Juan Carlos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días a ¿No se nuestros le pegó amigos. la sábana? Como a mí. No. ¿Eh? Cosa que pasa cuando está lloviendo. Sí. Cuando voy a prender el carro, Dígame. voy a prender el vehículo, la batería desconectada, un paraguas, ir a buscar. Todo esos movimientos. Sí. No, pues a mí me cogió el sueño. Oh, sí. No. Llegué, Salí. Llegué a primer tiempo tarde, gracias a Dios que Tomás estaba aquí. Sí, así es. Pero aquí estamos. Se me extendió el sueño. A las 7 en punto desperté. ¿Usted sabe lo que es eso? Somos humanos, eso Tenía que estar pasa y aquí usted, ya lo trabajando. reconoce. ¿Eh? Eso es lo importante. Somos humanos, es que no es un robot, no es una máquina que se programa para estar ahí. Además, el clima está bastante agradable. Bastante agradable. Bastante agradable para quedarse un poquito más el que puede. Sí. Bueno, que a propósito de esto, dice la Oficina Nacional de Meteorología, que está dando su pronóstico, como siempre, dice que hay un sistema frontal que continúa produciendo aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de vientos. Sigue vigente las alertas, o siguen vigentes las alertas meteorológicas, con oleaje anormal en la costa atlántica. La permanencia de este sistema frontal, que continúa ubicado sobre nuestro territorio, mantiene las condiciones favorables para que desde las primeras horas de la mañana continúen produciéndose nublados, acompañados de aguaceros débiles que pudiesen ser moderados a fuertes en ocasiones con tormentas eléctricas y ráfagas de viento. Dice la Oficina Nacional de Meteorología que para mañana miércoles se está pronosticando los remanentes del sistema frontal, además de una nueva vaguada que estará presentando en diferentes niveles de la troposfera. Ambos factores continuarán generando nublados acompañados de aguaceros moderados a fuertes en ocasiones y ráfagas de viento, principalmente sobre las regiones noreste, norte, noreste, así como la cordillera central y la zona fronteriza. Debido a las lluvias que están ocurriendo y a que se esperan en los próximos días, la UNAME mantiene la alerta meteorológica ante posibles inundaciones, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra para las siguientes provincias que voy a mencionar: Puerto Plata, Santiago, Espaillá, La Vega, María Trinidad Sánchez, Monseñor Noel, y son 6 provincias donde, bueno, pasó la noche lloviendo, Franqueri. Sí. La noche completa estuvo lloviznando, lloviendo, y suponemos las condiciones de gente que vive en lugares vulnerables, cómo estarán. Lo cierto es que la Oficina Nacional de Meteorología dice que el sistema frontal pues va a seguir incidiendo. Vamos a escuchar a el COE, lo que dice el general Juan Manuel Méndez, quien es el director del COE, sobre lo que está ocurriendo. Adelante, señor director. El Centro de Operaciones de Emergencia, de conformidad con el boletín de la mañana de hoy de la Oficina Nacional de Meteorología,
amplía el nivel de alerta verde para las siguientes provincias: Santiago, La Vega y Monseñor Noel. De igual manera, mantenemos un nivel de alerta verde para Puerto Plata, Espaillat y María Trinidad Sánchez. Le pedimos a la población en alto riesgo en las provincias alertadas mantenerse dando un estricto seguimiento a los partes meteorológicos de la ONAMED y estar en contacto con este centro de operaciones de emergencia a través del 809-472-0909. Lo que dice el COE, esas son las indicaciones que hay que seguir, señores. Evidentemente, muy delicada la situación, tomar las medidas previsivas, y los que tienen problemas respiratorios, que están agripados, en el caso mío, que eso fue lo que me ha estado circundando este virus gripal desde ayer, y hay que cuidarse, sobre todo esta llovizna, que son mortales. Porque déjame decirte también, otra esfera de que estaba haciendo falta la lluvia. Sí, pero entonces en exceso, yo desperté varias veces en la madrugada y solo escuchaba agua, y eso que uno vive en casa de plata. Tendrá cualquier otro problema, pero está escuchando bien, porque así fue. Eso sí es verdad. Así es que a cuidarse, a ponerse bien. Tomar la medida de precaución. Sí, medida de precaución, sobre todo esas personas que viven en lugares, ságase antes de que llegue la situación, porque la saturación del suelo genera deslizamiento de tierra, y eso, bueno, es un gran problema. O sea, que si usted está en un lugar vulnerable, no espere que le llegue esa situación, ságase y vaya siendo un vecino, de un familiar, pero ságase de ahí. Y estar atento, Y estar atento, sobre todo, que es fundamental. Así es que vamos a tomar todas las medidas necesarias para evitar que la situación se salga de control. Y bueno, a abrigarse bien, salir con su sombrilla, su paraguas, para que, bueno, preserve y cuide también su salud, que es fundamental. Bueno, señores, y ayer la Asociación de Constructores, Procovici, ha dado una noticia, que nosotros vivimos de noticias y de derechos y de cosas. Remenearon la mata. Bueno, ha anunciado que habrá un paro en las construcciones. Nunca visto. No, y se habla de muchas construcciones importantes que están en este momento en proceso y que se van a detener. Y vamos a ver lo que ellos dijeron. Ellos hablaron sobre esta situación y la asociación a Procovici, y vamos a escucharlo, señor director. Durante mucho tiempo los constructores y desarrolladores de vivienda hemos venido asumiendo parte de los aumentos, de manera que esto no afecte a los adquirientes. Pero ha llegado un momento en que ya para nosotros es insostenible. El incremento de los materiales ha impactado el costo de la construcción de la vivienda, aumentando su valor de un 15 a un 25% en el último año. Por lo que aprovechamos la oportunidad para anunciar un paro de labores de nuestro sector desde el día 8 al día 14 del mes en curso, con el propósito de reclamar a las autoridades su apoyo en la búsqueda de soluciones en favor del sector. Nosotros lo que pretendemos o queremos es que haya un monitoreo como se monitoriza el pollo, el huevo, el arroz, todos esos insumos, porque también la vivienda es una necesidad que tiene la familia. Si la vivienda subió, entonces esas familias se quedarán sin un techo propio. La Asociación de Promotores y Constructores de Vivienda del Cibao, 100 obras están ellos hablando que van a verse afectadas por esta medida que están tomando, el alza en los precios de los materiales de construcción, que realmente se han incrementado de una manera desproporcionada, y hay una preocupación tremenda. Quienes están construyendo en estos momentos tienen cierto apuro, y hay que decirlo. Y un elemento, Juan Carlos y amigos televidentes, es que a los constructores se le está afectando, pero a los ferreteros también. Claro. Es que cuando usted compra un producto por 3 pesos y cuando llega el vendedor y le dice está a 9 ahora, usted tiene que reponer sus inventarios. Y con esta medida que han tomado, que ha venido a agravar la situación que vive el país con las escaladas alcistas, que es una tras otra, y nosotros verdaderamente estamos muy preocupados. Y usted dirá, bueno, ¿a quién le afecta este paro de labores? Los trabajadores. A los ferreteros no se le va a estar comprando. Y cuando usted tiene un complejo de apartamentos, que ya usted tiene un compromiso con
la ferretería X, bueno, con fulano yo le estoy vendiendo 2, 3, 4 millones de pesos todos los meses y eso va a mermar el flujo, porque por eso es que la construcción, se hablan los economistas, que cuando en un país hay movilidad en el área de la construcción, pues la economía se va dinamizando. Son muchos los sectores que se toman lazos de ahí y se va tejiendo esa cuerda fuerte de una economía como la nuestra, que ha estado pasando por la situación que verdaderamente está pasando el mundo. Y cuando nosotros vamos a la raíz de todo esto, nos damos cuenta que muchas veces le estamos cargando el dado al gobierno, pero los fletes para traer mercancías, sobre todo de China, han aumentado hasta 3 veces, amigos televidentes. Bueno, increíble, pero cierto. El hecho es que ojalá que las autoridades revisen eso, que lo revisen, porque a veces se le va la mano a quienes importan, a quienes traen. Todo, sabemos que todo está por las nubes. Sabemos que todo, la pandemia... Lo están poniendo. O lo están poniendo. Hay también, recordemos, los especuladores, gente que en momentos como este y de dificultades aprovechan por las necesidades que se dan. Y bueno, ahí vienen estas situaciones. Ojalá que pueda desarrollarse un proceso de revisión a eso. Y sobre todo, miren, el sector construcción es uno de los sectores que sostienen nuestra economía. Claro que sí. Los miles y miles de obreros que viven de eso y que sostienen a sus familias con eso, o sea, realmente es incalculable, verdaderamente. Oye, tú has dado un punto muy importante, el que se revise. ¿Cómo el gobierno puede revisar si se está especulando? Esos productos pasan por aduana con un precio. Claro. Después que ese producto pasó por un precio, por lo menos hay la forma de saber los márgenes de beneficio y a cómo se está vendiendo y quién está especulando o no. Eso es así. Sencillamente. Necesariamente. Entonces es poner el dedo en los números, así como cuando usted está leyendo que no ve bien. Esto se trajo a 20 y lo están vendiendo a 50. ¿Eso es justo o no es justo? Vamos a esperar qué va a pasar con esta medida que han tomado los constructores en aras de que las autoridades los revisen, dice uno de los miembros, como ellos están revisando los huevos y como están revisando los pollos, que pongan el ojo en los materiales de construcción. Eso es correcto, eso es correcto. Mientras tanto, señores, y en lo que el HIV viene, ayer sigue el proceso de vacunación. Hay un plan muy interesante que están desarrollando las autoridades y yo particularmente lo saludo. Es que si uno lleva a un adulto mayor, una persona de la fase que le toca ahora, por ejemplo, si yo lo llevo, me vacunan a mí. O sea, al familiar o al acompañante que vaya, lo están vacunando. Eso está bien, claro, eso está correcto. Claro que sí. Eso, ahorita que no empiecen a criticarlo, eso está bien. Además, eso motiva a que la gente se preocupe por llevar a los adultos mayores, que a veces lo dejan rezagado en la casa y se olvidan. Bueno, pues como se está dando ese incentivo, es posible que muchos jóvenes o mucha gente diga, bueno, déjame llevar a mi abuela, déjame llevar a mi abuelo, y lo montan en su vehículo o se vayan en su conchito y lo lleven al centro de vacunación más cercano. Así que es interesante. Pero ayer, el expresidente Leonel Fernández, el mismo Abinader llevó a su madre la semana pasada. Bueno, pues ayer el expresidente Leonel Fernández llevó a su madre, doña Yolanda. ¿Y lo vacunaron a él? No, él habla de eso y dice que se va a vacunar, pero que en ese momento quiso ir a acompañar a su madre, que él lo va a hacer en el curso de la semana, dijo. Pero es interesante ver a este tipo de funcionarios. Ayer va acompañando a su madre, de figuras que se preocupan. Eso envía un mensaje también a nosotros, a la población. El presidente, por ejemplo, Luis Abinader, la semana pasada llevando a su madre, el expresidente Leonel Fernández, y es un ejercicio muy, muy interesante. Sobre todo, en este momento que hay mucha gente que seguimos diciendo, hablando de disparate y llamando a no vacunarse y diciendo todas las cosas que ya hemos escuchado, ahí está. Leonel, terminado este proceso, habló muchísimo. Le preguntaron sobre la escogencia del
de las autoridades del PLD, y él dice que de ese tema no tiene que... Como es natural, Saludable, habilidoso, saludable. saliéndose, y vuelven, insisten, tratan de preguntarle. Pero él habló de muchos temas, pero habló también de vacunación. Tú sabes Y que de esa es una forma de crear escenario. Claro. Eso es muy importante. Recordemos que Leonel maneja muy bien Sí, el tema de los medios de comunicación. Claro. Pues vamos a ver, señores, lo que dijo el expresidente en ese escenario. O sea, que hoy he venido... precisamente sobre su acompañamiento a su madre. Adelante, señor director. que hoy he venido acompañando a mi madre, a doña Yolanda, para la vacunación y todo ha fluido de manera muy normal. Ha llenado su formulario, le han explicado las reacciones adversas que tal vez pudiese tener, a dónde acudir en caso de que posteriormente ya en el hogar tenga alguna reacción. De manera que he visto todo muy bien organizado, muy impresionado con los voluntarios, hombres y mujeres que se han integrado al proceso. El deseo que tiene la gente es realmente pasar por esta vacunación, de manera que siento que todo fluye de una manera muy correcta, de una manera normal, y quiero felicitar al personal médico que está acá, a las autoridades de la Universidad Pedro Enrique Ureña, ¿verdad? Y a todos los que están desplegando sus mejores esfuerzos para que este proceso culmine bien y se pueda vencer el virus y volver a la reactivación económica y a la integración de la vida social en nuestro país. Para mostrarle a la población más confianza, aquellos que están desconfiados de la vacuna. No, lo haré en esta semana, porque ya me toca, ya estoy en la lista de que me toca, ¿no? Pero hoy quise acompañar a mi madre, hoy es su día, y por consiguiente no quería al mismo tiempo hacerlo con ella. Salud Pública dijo que ya van más de 400.000 mexicanos que ya se han inoculado contra la vacuna, la pandemia. ¿Usted que llevaba la voluntad para que se la vacuna? ¿Cómo califica ese anuncio? Bueno, queríamos efectivamente que se diera a conocer cuál era el Plan Nacional de Vacunación, porque no se conocía. Bueno, nos alegra saber que se está ejecutando un proyecto que va caminando, que va fluyendo, porque de eso es que se trata, ¿verdad? Confío tanto en eso que he venido a acompañar a mi madre, que es lo más sagrado que uno tiene. Y entonces no lo he hecho hoy, no me he vacunado hoy porque quería solo acompañarle, pero lo haré en el transcurso de esta semana. Ayer su antiguo partido, nuevas autoridades, aumentaron el comité político, un nuevo presidente. No tengo nada que opinar sobre ese particular. La Fuerza del Pueblo realizará su Congreso Constitutivo el día 21 de este mes. Presidente, ¿hubo un real cambio en ese partido? En la Fuerza del Pueblo haremos nuestro Congreso Constitutivo el día 21 de este mes. Presidente, pero... Ese es un tema del PLD. Yo opino sobre la Fuerza del Pueblo. ¿Cuántos dirigentes de Fuerza del Pueblo se van a elegir el día 21? No. Sobre el tema, hay muchos temas, pero nosotros tenemos un invitado de lujo aquí hoy y no podemos desperdiciar, hablar, conversar con él. Y entonces hay que irse a una pausa para entonces retornar. Está con nosotros y estará después de la pausa el hombre del sector choferil, exitoso, prudente, Juan Martes, quien va a estar hablando de diversos temas de interés, no solo para nosotros, sino para la población. Así es que Sí, esperamos. nos vamos a ir a la pausa. Franquelis, Santiago y Juan Carlos Viso, nos retornamos de inmediato recordándole que originamos en Telecontacto, Canal 57 desde Santiago de los Caballeros para todo el país, pero que también usted puede vernos en Facebook. Ahora mismo estamos en vivo a través de Facebook Si tiene que moverse, y puede verlo en su celular, pero además de eso recordamos que a la 1 de la tarde nueva vez estamos repitiendo a través de Galaxia TV, Canal 42, para que usted tenga la información concreta, y en Mega TV, Canal 30 para la provincia de Valverde y toda la línea noroeste. Así que quédese con nosotros, que en breve venimos en esta conversación interesante con el activista, sindicalista, choferil Juan Martes. Ya regresamos.
por tu salud y la de los tuyos. Cambiemos nuestra manera de actuar para que el COVID-19 se detenga ya. Usa mascarilla. Mantén el distanciamiento social. Lávate las manos con agua y jabón. Evita tocarte los ojos, boca y nariz. Si presentas síntomas, acude a tu médico. Así contribuyes a que esto termine y volvamos a esta normalidad. El cambio lo hacemos todos. Un mensaje del Ministerio de Salud Pública de la República Dominicana. Flor de Oro Café, entre los buenos, el mejor. Flor de Oro Café, búsquelo en su supermercado favorito, en sus 4 sabores diferentes. 100% café gourmet, con nuez moscada, clavos dulces y el popular Cinnamon Coffee. Ordene el suyo hoy a flordeorocafé.com o comuníquese directo a la compañía llamando al 718-404-6568. Flor de Oro, 100% café. Para comer como en casa. Tropical Lounge. Nada más rico y sabroso que nuestros deliciosos platos. No hay nada igual. Tropical Lounge, con el más variado menú, plato del día y nuestro sabroso mofongo. Delivery al 809-576-2192. Calle 7, casi esquina 27 de febrero, Las Colinas, Santiago. Tropical Lounge, donde comer es un gusto. Ponte nitro, ponte nitro, ponte nitro con Winnitronet. Ponte nitro, ponte nitro, ponte nitro con Winnitronet. Pasa por Win, ponte nitro de una vez. Con planes de 12, 24 y 36. Con lo rápido y barato que será tu internet. Quería ver la movie, ya la puedes ver. Con Winnitronet el streaming no es problema. Te cargas rapidito y comparte lo que quieras. El internet que rinde para la familia entera. Y lo mejor de todo, que rinde tu cartera. Ponte nitro, ponte nitro, ponte nitro con Winnitronet. Ponte nitro, ponte nitro, ponte nitro con Winnitronet. Bueno, señores, aquí estamos de nuevo. Continuamos con el café de la mañana. Y bueno, ya le había anunciado, vamos a conversar con Juan Martes, quien es el presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores del Transporte, la CNTT. Y que, bueno, hay temas de interés colectivo que tienen que ver con el sector transporte. Vimos la semana pasada a Antonio Marte presionando al gobierno, anunciando alza en el precio del pasaje de transporte público y, bueno, la preocupación en todo. Lamentablemente es general, bueno, preocupadísimo, llamamos a Juan porque queríamos ver su parecer y, bueno, aceptó como siempre de una vez. Aquí está con nosotros, Frankelly, sí, Juan Marte. Damos la más cordial bienvenida, Juan, a compartir con nosotros acá las informaciones que son de interés de la ciudadanía, porque el decir transporte, estamos, el gran conglomerado, necesitamos saber opiniones de gente como... Y el transporte, que es una de las bases fundamentales de la movilidad de una sociedad, el transporte determina muchas cosas. Juan, ¿cómo te sientes? Muy bien, gracias a Dios, muy bien. ¿Cómo está la salud? Estuviste un poco afectado. Muy bien, me vi feo, sí, pero estamos aquí, por la gracia de Dios, agradecidos de la oportunidad que nos confieren. Bueno, Juan, se habla mucho en estos días, sabemos que tenemos situaciones especiales por la realidad que vive el mundo con el tema de la pandemia y todo esto, pero la semana pasada, y vimos inclusive algunas declaraciones tuyas en algunos medios, tras el anuncio del dirigente de chofer empresario, senador ahora, Antonio Maite, como le decimos nosotros, que tienen el mismo apellido a propósito. Sí, claro, ¿Son familia? Claro.
No, no somos familia. Antonio Marte hablaba de un Ni aumento. se parecen tampoco. No, no. Hablaba de un aumento desproporcionado de por sí en el precio del pasaje. De esa gente humilde, sobre todo, que se mueve día a día, que a veces inclusive hasta para conseguir el pasaje tiene dificultades. Sí, así es. Para programar. Entonces, nosotros nos preocupamos porque, bueno, nos interesa también ver ese parecer tuyo, que siempre yo destaco, que eres uno de los dirigentes choferiles más prudentes que conozco, que no soy muy amigo de dirigentes choferiles, y lo cuestiono mucho, no, y lo digo con toda sinceridad, lo cuestiono mucho porque a veces son muy chantajistas y muy... Sin embargo, te vemos a ti con un comportamiento siempre muy moderado, consciente y más identificado con la colectividad, no solo con tu sector, que lo defiende a capa y espada, pero a veces por la defensa del sector, los dirigentes choferiles caen en el grave error de afectar a la población. Sí. Esa alza de la que hablaba Omar, ¿tú crees que es prudente en estos momentos? Bueno, ciertamente Antonio, como representante de un sector importante del transporte, está muy preocupado porque los costos operativos del transporte se puede decir que han amenazado con el colapso total del sistema. Y no solamente los costos operativos, como consecuencia de la pandemia hoy tenemos que la movilidad de pasajeros, de usuarios, se ha reducido entre un 35 a un 40%. Crisis de pandemia, crisis económica, combustible caro, eso provoca que un dirigente de las condiciones de Antonio Marte se destape con ese tipo de declaraciones, que no son declaraciones que tratan de aportarle nada ni al sector choferil ni a la ciudadanía, lo que trata de traspasar el costo operativo al usuario. Exacto. Y nosotros en ese caso hemos planteado y planteamos que no estábamos de acuerdo con esa posición, que no la veíamos bien, y así lo hicimos sentir. Y le agradecemos inclusive a él y lo felicitamos porque acaba de retirar su posición de aumento, su llamamiento a aumentar el transporte. No creo que se iba a aumentar, porque hablar de un 25% es un precio... Eso, por ejemplo, decirle a un transporte de aquí a la capital que cuesta 400 pesos, que ahora va a costar 500. Sí. Y eso es mucho. Cuesta arriba. Eso es mucho, y en el caso del transporte urbano estaríamos hablando casi de 40 pesos en Santiago, al precio del pasaje. Entonces, nosotros no estuvimos de acuerdo, ya ellos han retirado su propuesta. Esperamos que el gobierno entienda la situación que se está viviendo en estos momentos. Ya tenemos que en lo que va de gobierno la gasolina premium ha aumentado 37 pesos, la gasolina regular 33, el gasoil premium 34, el regular 30, el GLP 32 pesos, y eso en tan poco tiempo, con un galón de combustible en 63 pesos, un galón de barril de petróleo en 63 pesos, eso es demasiado, porque cuando ese mismo barril de petróleo estuvo en 63 pesos en el pasado, el galón de gasolina costó 108, el galón de GLP costó 45 pesos, y entonces tenemos una situación hoy... ¿A qué se debe, Juan, tú que manejas mucho esos datos y los números, que, por ejemplo, hemos visto tablas que en época que estaba al mismo precio, el combustible más barato, y sin embargo, de repente como que los precios no cuadran? Bueno, sin ser economista, entiendo que el gobierno los gobiernos han hecho un presupuesto demasiado grande en los últimos años. Ya tenemos un presupuesto de 914 mil millones de pesos y han ido aumentando. Desde que Balaguer lo dejó en el 1994 en 27 mil millones de pesos el presupuesto. Eso ha ido aumentando de manera sistemática y permanente. Y entonces cuando se estructura ese presupuesto, los gobiernos lo cumplen tomando prestado y a partir del precio de los combustibles básicamente. Básicamente aquí tenemos que el gobierno que tenemos actual se está refugiando en los precios de los combustibles como una forma directa, como una vía expedita para recaudar fondos. Yo creo que esa debe ser una de las razones de que tengamos los precios de los combustibles tan caros, pero también una serie de resoluciones y normativas que se han producido desde el despacho del Ministerio de Industria y Comercio, como es el costo por evaporación, que se le carga al pueblo,
como el costo por transportación que se le carga al pueblo, y una serie de medidas internas. Inclusive entiendo que hay un 2 pesos con 25 centavos para administración de personal y logística a lo interno del ministerio, que también se le carga al pueblo. Tenemos 2 pesos también que supuestamente se aprobaron para el sector transporte. Cuando la gente dice escucha el sector transporte, entiende que debe ser para los transportistas. Y es para el sector transporte. Un peso y medio está especializado para la reparación de vías, de avenidas, caminos vecinales y calles, y inclusive para la construcción de puentes o carreteras. Se habló en una ocasión, Juan, para renovar flotillas. Sí, un peso y medio para eso que acabo de explicar, y 50 centavos para la renovación de la flotilla del transporte. La flotilla no necesariamente del transporte urbano, del taxi, puede ser un vagón del tren, puede ser una guagua de la onza. Y hasta la fecha de 17,000 millones de pesos que se dice se han recaudado por concepto de esa ley de 2 pesos, no se sabe quién lo ha utilizado y en qué lo han utilizado. 17,000 millones de pesos. Pero eso es mucho dinero aquí entre nosotros. Pero no se sabe qué hizo, en este caso, el gobierno pasado con esos recursos, porque no se ha podido identificar. En el pasado discurso del presidente, rindiendo cuenta a la nación, habló de que va a someter un proyecto de ley para revisar la ley de hidrocarburos. ¿Usted cree que dentro de las cosas que hay que revisar está ese presupuesto que se maneja ahí en industria y comercio y lo que van por impuestos? Porque eso no está atado a la ley. La revisión tiene necesariamente que implicar una nueva estructuración de la ley y barrer con toda esa resolución y desmontar las cargas impositivas. Pienso que el decir que se va a revisar la ley es más una posición política, una posición estética, que ir al fondo de la realidad, porque con revisar la ley, eso no necesariamente quiere decir que vamos a comprar un galón de combustible al precio que debemos comprarlo. Dice Ramón Albuquerque que eso no tiene sentido, revisión de ley, dice Albuquerque que revisar la ley para qué, que eso no va a cambiar la realidad del precio del combustible, que no está ahí el problema, dice Ramón Albuquerque. Sí, tiene razón, tiene razón. Entonces, ¿cuál sería la alternativa fundamental para poder dar respuesta? Los puntos básicos. Los puntos, ¿tú que conoces el sector? Hay que desmontar, por ejemplo, ustedes no tienen que pagar el costo de evaporación de esa gasolinera que está ahí al frente, porque tampoco se evapora nada. Esas son cosas que están concebidas para los fines de conseguir recursos. Pero esa gasolinera pide el combustible que vende semanal o el que vende mensual. Ahora, si se le evaporase, no tiene el consumidor que pagar el precio de una evaporación en una gasolinera. Entonces, eso hay que desmontarlo. Por ejemplo, movilizar un tanquero de la Duarte con París para señalizar un punto, cruzar el puente Duarte y dejarlo ahí en la Venezuela, en Los Minas, en una bomba que hay en la esquina, le sale al consumidor la movilización de ese tanquero, no a quien interviene en el negocio, a quien comercializa ese combustible, no, al consumidor le salen 66,000 pesos. Que ese tanquero cruce el puente Duarte y deposite ese combustible ahí, porque el costo por transportación también se le carga al precio del valor del combustible y lo paga el consumidor. Entonces, cuando dice ese señor Albuquerque, que en muchas cosas no estoy de acuerdo con él, porque él se canta y se llora, él ha estado en puestos importantes, inclusive creo que estuvo en la refinería que no refina nada, y él estuvo no estando refinada, pues dice Refinería Nacional de Petróleo, pero tiene aproximadamente 14 años que no refina un barril. Ahí lo que hay es una burocracia parasitaria que cobra por decir que trabaja en una entidad que su fin único es la importación de petróleo crudo, refinarlo y hacer su distribución. Hace tiempo que el combustible aquí se está comprando terminado, ahí en los mercados de Centroamérica, a veces lo compran en alta mar, mafiado, y lo venden aquí en la República Dominicana, pero la refinería no está refinando nada, y ese señor Albuquerque ha estado en todos esos lugares, y cuando ha tenido que darle el frente a la cosa, ha volteado la cara para otro lado, pero no deja él de tener razón
cuando dice que la modificación de la ley 112 per se no va a resolver el problema de los altos precios de los combustibles. Pero ahí Juan, hay un dato que me llama mucho la atención, poderosamente la atención, interesante que tú das, en el tema de la refinería. Se ha hablado mucho de eso, pero sabemos que tú tienes mucho conocimiento en el tema de que no refina nada. Entonces, ¿para qué existe la refinería? Bueno, para lo que existe, por ejemplo, INEPRE. Tuvimos un INEPRE y lamentablemente en los gobiernos del Partido de Liberación Dominicana, con un presupuesto con una nómina de 200 millones de pesos todos los meses, y cuando se calentaba un poco, los incumbentes o el último incumbente salía, a veces hasta la misma Fuerza Armada, humillando a los guardias, a la Policía Nacional, entregándole 2 cartoncitos de huevo y dos yucas secas. Sí, lo recordamos. Pero eso, ¿para qué sirve eso? Muy desagradable. Tenemos instituciones, por ejemplo, como vamos a mencionarte, por ejemplo, la ONSA, que recibe 40 millones de dólares al año en subsidio, que le compran la guagua, que le compran los repuestos, que le compran la goma, que le pagan 26 empleados por cada guagua. Paga el Estado 26 empleados por cada guagua. ¿Qué hacen tanta gente? Bueno, ahí está camarero. ¿Camarero? Para sí, nombrado. Ay, Dios mío. Pero la función. 26 empleados, escúchame, espérate. No, pero cada guagua, hay 203 guaguas en la ONSA. Y tiene nombrado 26 empleados por cada guagua. ¿Cada autobús? Sí, cada autobús. O sea que lo puede estar paseando. Le da... ¿Y qué hace toda esa gente? Le da 72 pesos. Le da 72 pesos por cada pasajero que en teoría monta en subsidio. Le da el gasoil subsidiado y le da todo a la ONSA. Juan, pero tú estás haciendo una declaración. No. ¿Qué hace toda esa gente ahí? ¿Qué hace? Una declaración que puedo probar. Sí, pero ¿qué hace toda esa gente ahí? Bueno, ahí están los compañeros del partido, ahí están todos los compañeros de Santo Domingo Este nombrados. Ay, Dios mío, no, pero no. Entonces, esa ONSA y otras instituciones del Estado, solo sirven para eso, como recibe la refinería, para nombrar personas, para buscar nichos de hacer negocio también, ¿verdad? Sí. Pero no necesariamente eso le sirve para nada al Estado dominicano. ¿Entiendes? Entonces, ¿cuál es la respuesta ante este panorama que vemos, que de verdad preocupa y me llama bastante la atención? ¿Cuál es la respuesta? Tú has planteado, y recuerdo, y en esa parte ha sido una de las cosas que me llamó mucho la admiración a tu figura, la colectivización del transporte. Lo ha insistido desde hace muchos años, cuando ninguno de los dirigentes choferiles hablaban de eso, y tú has hablado muchas veces. Esa podría ser la respuesta también a desmontar toda esta sinvergüenza, toda esta irregularidad, porque eso es irregular. O hacer otro tipo de actividad que pueda dar respuesta a que, sobre todo nosotros los ciudadanos, tengamos garantías de que podemos realmente sentirnos tranquilos, que ese nuestro dinero, que es el dinero de nuestros impuestos, se está empleando de la manera correcta. Sí, yo insisto en que el transporte hay que transformarlo, Bisonó. Este sistema de transporte ya no es digno, inclusive para el usuario, no le da dignidad al que monta un carro de concho. Inclusive en medio de una pandemia, tú no tienes ninguna garantía de que dice que no debo de mover más de 4, pero 2 personas detrás de un asiento, no hay ninguna garantía. Y las pandemias van a comenzar, van a continuar. Van a permanecer. Quiere decir que el sistema del transporte tiene que mejorarse, inclusive porque los transportistas, el negocio, el transporte como negocio ya colapsó. Y para ser sostenible a corto, a mediano y a largo plazo, hay que transformarlo. Pero hay que transformarlo de manera integral e incluyente, con los actores que lo están operando en este momento, ya sean estos inversionistas o choferes, y darle a la ciudadanía el transporte que requiere y que merece, porque no podemos decir nosotros desde el sector transporte, por más rentable que sea para el dueño de la franja o para el dueño de la ruta, para el pueblo es todo lo contrario.
Este sistema de transporte no es un transporte como en toda parte del mundo, que tú como clase media alta puedes usar el sistema de transporte masivo de pasajeros. Este transporte ya llegó donde iba. Y tenemos que sentarnos a tecnificarlo, a darle las condiciones óptimas, que ya no solamente se está demandando como una forma coyuntural, sino que lo están demandando los propios choferes, los propios transportistas, porque cuando un chofer de la A, por ejemplo, agarra y monta 4 pasajeros ahí en la rotonda del Ensanche Libertad y pasa ahí por esa avenida 27 de febrero y tal vez se empiezan a quedar después de la calle del Sol, los 4 hasta llegar a la Benito Juárez, 4 pasajeros son 120 pesos. Un galón de gas que cuesta 130 pesos, que no tiene ni la calidad ni la cantidad, se le evapora de ahí a ahí. Pero ahorita hablábamos de que el costo operativo no necesariamente lo representan los combustibles. Eso, mover 4 pasajeros a 30 pesos o a 25 pesos, ya no es posible. Por ejemplo, en la ruta M, que te da la vuelta con un pasaje. Eso no es posible, eso colapsó. Y que yo me puedo montar en la Fortaleza San Luis y llegar hasta el Ensanche Libertad. Claro. Por ejemplo, al revés, viniendo por Utesa y todo eso. Sí, claro que sí. Como hay gente que lo hace. Entonces eso no se puede. La media en América Latina del precio del pasaje son 62 centavos de dólares. Esa es la media. Esa es la media. Entonces eso multiplicado por la tasa. O sea, que aquí tenemos costo bajo. El más bajo de América Latina. Sí, así es. El más bajo. Y entonces en toda ¿cómo debería estar el pasaje? Tú te vas, por ejemplo, a Panamá, tú te vas a Colombia, tú te vas a Nicaragua, Chile, Argentina, en el mismo Brasil, y el sistema de transporte, al igual que en toda parte del mundo, funciona como funciona la onza. Aquí, no como funciona en el antro de corrupción que hay en la onza, pero siempre tiene la ayuda del Estado. ¿En qué manera la tiene que tener? Bueno, tú no puedes comprar para tu jipeta una goma con la misma carga impositiva que la compra el transportista para un transporte público. Porque, tú entiendes, si quieres que el pueblo monte un transporte barato, tiene que de alguna manera, aunque sea cooperativizado, que el transportista pueda importar esa goma para el transporte sin todos esos aranceles que tiene aquí. Aquí el transporte tiene costo más bajo ya. Claro, aquí tú, por ejemplo, un joven quiere conchar en la ruta A, tiene que comprar su carro, tal vez un Hyundai, un Sonata, comprarle su goma, comprarle su batería, darle el mantenimiento que lleve ese vehículo al costo del mercado. Entonces, aquí todavía no se ha estructurado un plan con el sector privado, con el sector público, con el sector transporte y con el Estado, para dar ese tipo de transporte que le pueda llegar a la ciudadanía de manera eficiente y cómoda. Aquí eso no se ha hecho todavía. El sistema de transporte que tenemos ha sido iniciativa de búsqueda de un sindicalista que se la busca, de un secretario general que se la busca, de un chofer que sale a buscársela, de un prestamista que se la busca también, de un tapagoma que se la busca, y ese sistema de transporte que tenemos. Digo que ese es el sistema porque ese es el que mueve el 98% de todos los pasajeros de la República Dominicana. Entre la onza, el teleférico y el metro no mueven ni un 2.6% de todos los pasajeros de este país. Juan, antes de hacerte la siguiente pregunta, permítenos brindar con el sabor, gracias, el aroma y sobre todo el disfrute del café Flor de Oro, que nos da cada día la fortaleza. Y si usted se lo toma en la mañana, sí, chévere, y en tiempos como este, pues el café Flor de Oro cae muy bien. Pero sobre todo si usted viene a la 1:00 de la tarde viendo el café de la mañana y también se lo toma, bueno, pues va a disfrutar y va a tener un día más tranquilo, sobre todo. Excelente. Que es lo más importante. Así que el café Flor de Oro. Ahora con esta tranquilidad que nos da el café Flor de Oro, yo quiero, Juan, que demos un pasito más atrás y visualicemos. Imaginémonos el escenario que el gobierno va a comenzar a transparentar lo de la ley. Pero yo entiendo que en esa conversación debe de estar Juan y deben de estar otros dirigentes empresariales del transporte para que pongan todas las cartas. Que conocen el sector. Que conocen el sector. Y yo entonces, como soy sector privado, que lo que tengo es un vehículo, quiero sentirme representado ahí. Muchas gracias. Pero mira, nunca se ha hecho así.
Por eso el sector transporte... No se ha hecho así, Juan. Los transportistas y los líderes del transporte, lo que les gusta es que lo tomen en cuenta. Por eso tú ves toda esa huelga, esos paros del pasado, que ya no se ven con esa frecuencia. Es porque casi todas las cosas se estructuran en la oscuridad, entre empresarios y políticos. Acuerdo de aposentos. Y después se lo presentan a los transportistas. Mira, la ley 63, mira lo que pasó con la ley 63-17, que crea el Consejo del Instituto o el Consejo del Intran. Eso se estructuró con un copy-play de Colombia y de España y se llevó al Congreso. Hicieron una cuanta vista pública y Juan Ubiere, que era el diputado en ese entonces, hizo algunos pronunciamientos, pero al final la aprobación se llevó preparada. Y siempre ocurre así. Ahora mismo, por ejemplo, el gobierno ha presentado públicamente la voluntad política de transformar el sistema de transporte. Pero comienza en la Núñez de Cáceres y llegan las guaguas, se inaugura un corredor y Juan Ubiere no es parte de esas conversaciones ni de esas operaciones y sin embargo tiene el 80% del transporte de la capital. Oh. Pero él no es parte de eso, entonces él tiene que hacer un pronunciamiento que la ciudadanía escuchó un poco temerario, decir, con los fusiles, con los fusiles lo van a hacer. Esa es la diferencia. Entonces ahora mismo yo sé de reuniones y de aprestos de personas en la ciudad de Santiago para sistemas de transporte, para un monorriel. ¿Qué te parece? Eso te quería preguntar. Pero ustedes han estado No, para la colectivización del transporte de Santiago. ¿Por qué ustedes no están? Esa es una pregunta que yo creo que no se puede dejar pasar por alto. Por ejemplo, antes de terminar, se habla de monorriel, masificar la colectivización. Sin embargo, nos gustaría ese punto de vista, porque vemos a veces dirigentes choferiles que se oponen. Sin embargo, vemos a dirigentes choferiles que dicen, bueno, si se integran a los choferes y se les da participación dentro de... Pero dicen un monorriel. Monorriel y bueno, todo pero lo que en demás. un monorriel no hay posibilidad de darle participación a choferes. Eso lo puede hasta una computadora conducirlo. El monorriel en Japón, en China, en Brasil, en Europa, una computadora va y viene. Eso no necesariamente tiene que tener chofer. Y si tuviese un chofer, tal vez tuviera dos, uno en una punta y otro en la otra, en esos casos. Y entonces, ¿cómo se le podía, por ejemplo, cuando se habla del metro para todo el país, monorriel y sobre todo ya entonces autobuses masificados, ¿cómo se le podría dar participación al sector transporte? Bueno, yo veo, no se le puede dar participación al menos que se hagan rutas alimentadoras. O sea, un sistema de ruta, por ejemplo, de ahí del ensanche Bolívar, de la Yagüita, de los Platanitos, de los Barrancones, del Hoyo de Bartola, de Sabica, del Perelló, del Ejido, del Simón Díaz, de toda esa zona ahí, Guagüita, que saquen esa gente de ahí y vayan a dejarlo allá en el metro. Pero la ciudad de Santiago no está configurada para ese modelo de transporte. Ni tiene los recursos la ciudad tampoco para sustentarlo. Un monorriel puede ser un proyecto de vistosidad, puede proyectar la ciudad como una ciudad cosmopolita. Y dice, ay, tienen un monorriel los santiagueros. O sea, ¿tú crees que eso no es viable? Pero en este momento las prioridades en la República, en esta ciudad y en la República Dominicana no pueden ser grandes proyectos de grandes recursos. El sistema de transporte de Santiago requiere una colectivización con microbús, autobús de 30, 40, 60 y 90 pasajeros, dependiendo del espacio del barrio o la calle, porque esta ciudad sigue teniendo la misma calle que construyó para coche, continúa teniendo, y es un error del gobierno creer que instalando un monorriel va a resolver el problema del tránsito y el transporte de la ciudad. La ciudad tiene 325,000 carros privados aquí circulando, que van a continuar circulando. Los carritos de concho, de alguna manera, aunque aumenten el pasaje, son los únicos que entran por la calle, por la 19 con 20 de la Yagüita de Pastor, son los únicos que entran, la Yagüita del Ejido, perdón, y son los únicos que entran allá a la Yagüita de Pastor, y solo los que entran por la callejuela de Cienfuegos. Quiere decir que esa situación va a continuar, sin embargo, tendríamos un sistema de monorriel
bastante caro su mantenimiento. En toda parte del mundo, los trenes, los monorrieles y esos sistemas de transporte tiene el Estado que subsidiarlo. Yo me pregunto, ¿puede la alcaldía que anuncia ayer que no tiene recursos para el baloncesto, que no va a haber baloncesto porque no hay cuarto, encargarse de un monorriel en la ciudad de Santiago, de darle mantenimiento y sostener los grandes recursos en dólares que hay que tener para mantener un monorriel? No, yo creo que es un proyecto que puede ser una necesidad o un lujo de cara al futuro. En el momento hay que mejorar y transformar el sistema de transporte que existe con los actores que existen. Bueno, yo creo que ahí está claro en ese sentido. Yo pensaba que el monorriel podría haber sido una alternativa, pero... No, a mejorar el caos y los entaponamientos no. A mí me gusta. Digo, como lo están planteando. Okay. Los entaponamientos se mejoran, ¿sabe cómo? Bueno, en la fuente, haciendo los túneles, los elevados y los pasos de nivel que demanda ese punto ahí, por donde cruzan 13 rutas de concho, por donde baja la cementera, por donde vienen los carros que vienen por la autopista Duarte y entran por la Hispanoamérica y terminan ahí en ese punto. Se resuelve haciendo lo mismo en la Estrella Sadalá con República de Argentina, se resuelve haciendo lo mismo en la Luperón con Sadalá, en la Buenavista con Sadalá, extendiendo esa General López para adentro, para Pueblo Nuevo, cruzando el Sánchez Bolívar y empalmando ahí en la avenida La Tuey o La Piña del Ciruelito para continuar hacia la circunvalación norte. Se resuelve extendiendo la Francia hacia Nivaje, cruzando el río Yaque con un puente que debe hacerse ahí y que está diseñado para darle otro puente al otro lado de la ciudad, que tiene que tener 3, darle otro puente a ese lado para descargar el puente Hermano Patiño, que casi se está cayendo cada vez que está lleno se tambalea. Entonces, esas son las soluciones que en las que el gobierno tiene que invertir recursos y tal vez lo haga con menos recursos que lo que va a utilizar construyendo un elefante blanco que sería el monorriel. La creación de un monorriel le puede representar una comisión y unos cuartos a quienes regenteen y quienes cabildeen ese proyecto, pero una solución en materia de tránsito y transporte en la ciudad de Santiago nunca va a ser un monorriel. Eso no va, para nada va a ser eso. Bueno, interesante de verdad esta declaración de Juan Marte. Nosotros agradecidísimos de que Juan haya aceptado en medio de un día lluvioso, sobre todo, estar con nosotros. Informaciones, yo he conocido datos que no sabía, que a partir de ahora, bueno, ya lo manejo como periodista. Realmente, Juan, gracias por estar con nosotros. Y las puertas aquí están abiertas. Con Juan nos echamos dos programas hablando y no terminamos. Para mí es un honor. Se nos quedaron cosas. Sí, señor. Así que, pero estamos en la mejor disposición, que cuando ustedes lo requieran, venimos con todo. Gracias. Bueno, pues más adelante volverá Juan con nosotros para seguir hablando largo y tendido sobre el tema del sector transporte, que realmente hay mucha falta de información en la población. A ustedes las gracias por acompañarnos, Frankel y Santiago, Juan Carlos Bison. Nos retornamos mañana con una entrega más de El Café de la Mañana. Recordándoles que estamos y originamos en Telecontacto, Canal 57, que retransmitimos en Galaxia TV a la 1 de la tarde, en Mega TV para la línea noroeste, Santiago Rodríguez y todos esos pueblos, y que estamos en Facebook. Usted puede buscarnos en Facebook y en YouTube. Gracias por la atención. En todas partes un solo canal. Telecontacto.